Vamos a buscar la carta a Santiago en el capítulo 1. Vamos a ver del versículo número 2 al versículo del 2 al 11. La carta a Santiago. Versículos del 2 al 11. Carta de Santiago, medio hermano del Señor Jesús. Y bueno, primero, antes de comenzar y dar lectura, quiero dar algunas definiciones acerca de lo que es el desánimo. Y es una palabra que viene, encontramos en nuestras Biblias. Y Santiago nos trae un versículo clave, que es el versículo número 8, donde nos menciona el hombre de doble ánimo. Y primero quiero dar la definición de qué es el desánimo, porque realmente hay personas que se han desanimado, que han perdido la visión, que han perdido el enfoque. Y el desánimo, una definición que usted puede encontrar en algún diccionario, cualquier diccionario, es la siguiente: la sensación de falta de energía, motivación o ilusión, caracterizada por la apatía, el pésimo y la tristeza, por apatía y el pesimismo y la tristeza. Implica decaimiento anímico que reduce la voluntad para enfrentar actividades. Ahora, esto es lo que encontramos en una definición de diccionario de la Real Academia. Pero cuando lo buscamos y lo vemos en un diccionario bíblico, dice lo siguiente: pérdida temporal de fuerza, gozo y esperanza en Dios, provocado por pruebas, cansancio o el ataque espiritual. De forma que si usted va y voltea a ver las iglesias, va a encontrar gente que está desanimada. Va a encontrar gente que ha pasado por estas situaciones. Y cuando volteamos a ver la Biblia, también vamos a encontrar que hay personas que han enfrentado desánimo en lo que es la Biblia. Personas que han perdido esa energía con la que llegaron quizás a Cristo, o que en algún momento llegaron a trabajar para la obra de Dios, pero que a lo largo del tiempo, al transcurrir el tiempo, las personas han perdido ese ánimo. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Vamos a dar lectura del 2 al 11. Dice la palabra de Dios. Leo un versículo, leen el 3, el 4, en el 11 nos unimos en una sola voz. Leo el primero, ustedes el siguiente, y así nos vamos sucesivamente. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Me responden con un amén cuando hayan encontrado su cita bíblica. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Dice la palabra de Dios. Leo el 2, leen el 3 y así sucesivamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación.
pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. 11, todos juntos. Por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia, así como también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que quieres comunicarnos esta mañana, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos ayude a entender y comprender, Padre. Y sobre todo, Padre, a permanecer en un estado de ánimo, Padre. Padre, te pedimos que nos ayudes a guardar lo que se vaya a decir, a ponerlo por obra, Señor, a ponerlo por práctica en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que seas tú quien obre en esta mañana, Padre, de manera que todos podamos salir gozosos y contentos y podamos ir contentos a nuestros hogares con lo que hayamos aprendido y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias, Padre. Padre, gracias damos, pedimos que tomes este tiempo, que uses a tu siervo, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que todos llegamos o todos hemos llegado a estar en algún momento en esta situación. La Biblia habla de personajes que han estado en esta situación. Hay un pastor que decía que el desánimo, decía él, yo creo que la mayoría de las personas vive en desánimo, decía. Porque tú volteas a ver a las personas, a los miembros de las iglesias, y tú ves cómo han llegado, pero tú ves cómo es que se ha desarrollado el mayor tiempo que ellos han pasado dentro de lo que es la iglesia. Entonces tú puedes entender que todas las personas llegan con un ánimo alto, bien, con una energía de querer hacer y deshacer. Pero conforme va pasando el tiempo, tú vas viendo cómo esa persona se va desanimando y va perdiendo esa energía, esa vitalidad con la que llegó a los pies de Cristo. Creo que todos hemos pasado por eso. Y yo creo que parte de nuestra vida también hemos pasado y hemos enfrentado desánimo, situaciones difíciles, situaciones adversas en nuestra vida. Y déjame decirle que en la Biblia también los personajes sobresalientes también enfrentaron esta situación. Enfrentaron esta situación de desánimo en sus vidas. Pero ahí está lo importante. Quedarse en esa condición, quedarse en la condición de estar desanimado, de haber perdido esa vitalidad, de haber perdido esa energía con la que uno quizás en un principio quería servir a Dios, o salir de la condición del desánimo y ponerse nuevamente al servicio de Dios y ponerse nuevamente a disposición de Dios, con esa vitalidad, con esa energía que en algún momento lo caracterizó. Ahora quiero que vayamos a ver un personaje de la Biblia bastante conocido, que es Elías. Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, versículos 1 al 4, en el capítulo 19. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4, noten lo que dice el versículo 4, dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Encontramos a un siervo de Dios, a una persona que oró, para que se detuviera la lluvia. Encontramos a un siervo de Dios, a un profeta. Pero también encontramos que estaba desanimado.
Y entonces es cuando nosotros podemos pensar, estamos hablando de Elías. Elías, un gran profeta, del cual habla la palabra de Dios, de todo lo que él hizo. Entonces, encontramos a Elías desanimado. Lo encontramos en estas circunstancias de que él había perdido esa vitalidad. Y dice el versículo 4 que él deseaba hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él se había dejado quizás llevar por el mensaje que le había mandado Jezabel. Porque él quizás en algún momento perdió la perspectiva, perdió la visión. Y la visión que el cristiano debe tener es siempre a Cristo por delante. La visión que el cristiano debe de tener, hablando ya de nosotros, es tener todas esas promesas que no son terrenales. Esas promesas que no son visibles, pero que son eternas. Ahora, Elías, más adelante vamos a ver que lo que sucedió con él. Elías oró por lluvia y llovió. Y vamos a encontrar qué es lo que sucedió con Elías. Vamos a encontrar que Elías no se quedó en esa situación, sino que Elías buscó salir del desánimo en el que se encontraba. De manera que la carta de Santiago también nos da una muestra de qué hay que hacer con el desánimo. También nos da una muestra por qué Dios manda circunstancias difíciles a nuestras vidas. Nosotros como personas que quisiéramos estar siempre en un lugar en el cual no estuviéramos pasando por pruebas. Pero la realidad es que Dios manda con un propósito cada una de las pruebas. Y como yo les decía, el pecado no es desanimarse. El pecado es mantenerse en esa condición de desánimo, de no levantarse, de quedarse en esa situación. Ahora Moisés también se desanimó. Moisés se desanimó porque tenía un pueblo al cual él estaba guiando, que constantemente le estaban reclamando el por cual decían, ¿por qué nos sacaste si estábamos mejor allá en Egipto? Y constantemente le estaban reclamando. Moisés sintió ese desánimo quizás cuando él descendió de hablar con Dios, cuando él descendió en Éxodo y se encontró con que habían hecho un becerro de oro. Y quizás Moisés se desanimó porque Dios, a lo largo de su palabra, y ellos precisamente habían experimentado cómo Dios había obrado en ellos. Y Moisés quizás experimentó desánimo. Pero la situación no es quedarse allí, sino la situación es levantarse. ¿Y qué sucedió con Moisés? No se quedó ahí en esa situación, sino que se levantó. Y sucedió lo siguiente con la destrucción del becerro de oro. Y esa es la situación en la cual el cristiano debe de hacerle frente a las circunstancias de desánimo. Porque el desánimo va a venir, el desánimo viene, el desánimo está constante en nuestras vidas. Y la condición no es quedarse en esa situación de desánimo. Yo les mencionaba acerca de Moisés, de todas las quejas que tenía, de las constantes quejas, de la idolatría. Ahora quiero que leamos otro personaje de la Biblia y está en Jeremías. Jeremías capítulo 20 dice lo siguiente. 20, Jeremías 20, 7 al 9. Dice la palabra de Dios, y creo que hemos escuchado en algún momento la historia de este profeta, Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué estamos viendo? A un profeta desanimado. A un profeta porque había sido enviado y no había respuesta del pueblo y se encontraba desanimado y quería apartarse. Pero encontramos un Jeremías que tampoco se quedó ahí. Encontramos que hay un libro de Jeremías.
Y encontramos que la condición o el propósito no es quedarse en esa situación. Porque ciertamente todos pasamos por ese momento, yo les comentaba. Ahora, Jeremías es un personaje, Job es otro personaje también, que creo que si vamos y leemos el libro de Job, vamos a quedar muy impactados por lo que vivió Job. Job 3:21 al 22, Job 7:15 al 16, Job 10:18 al 22. Y nos habla, y no solo una vez, Job no solo una vez deseó la muerte, sino en constantes ocasiones él deseó la muerte. Él deseaba la muerte. ¿Por qué? Porque estaba desanimado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Job era un hombre justo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en vista? Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de desánimo, prácticamente estamos hablando de una persona que yo les comentaba que ha perdido la energía, que ha perdido esa fuerza que lo caracterizaba en algún momento. Job fue una persona que deseaba la muerte. David fue una persona que también estuvo en esa situación. También fue perseguido por Saúl. Ahora encontramos a Jonás. Yo creo que saben la historia de Jonás o la han escuchado en algún momento. ¿Qué decía Jonás en el capítulo 1, versículos del 1 al 3? Que él deseaba la muerte. Que él estaba enfadado con Dios porque Dios había mostrado perdón a Nínive. Y decía, yo por eso no quería ir. Que la realidad a veces uno, ya estando en este lugar, piensa en algunas cosas de Jonás. Y Jonás no quería ir. Y así estamos hoy en día. Las personas no queremos ir al mandato de Dios. Las personas estamos también que hemos perdido la vitalidad, que hemos perdido esa energía, que hemos perdido esa pasión por querer compartir su palabra, por querer compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, no, es que debería de saber tanto para poder compartir su palabra. Sin embargo, es que no basta más que tú compartir tu testimonio y hacer saber cómo Dios ha obrado en tu vida y cómo Dios ha cambiado tu vida. Pero la realidad es que las personas nos encontramos desanimadas porque nosotros nos encontramos viendo vidas de otras personas. Hemos perdido nuestra visión, hemos perdido cuál es nuestra meta, que una de nuestras metas es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Por lo cual nosotros hemos perdido la visión y el desánimo es parte de ello. ¿Por qué? Porque usted ha perdido su visión, ha perdido su enfoque. Se le ha olvidado que al que deben estar viendo no es a mí, sino a Cristo Jesús, a Jesucristo, y no a mí. De lo contrario, si usted voltea a ver a otra persona, usted se va a desanimar. Si usted me voltea a ver a mí, usted va a ver mis defectos. Si usted voltea a ver a mi familia, va a ver los defectos de mi familia. De manera que no soy yo en el que debe de estar teniendo su vista, sino en el autor y consumador, dice Hebreos, en el cual usted debe de estar poniendo su vista. Encontramos a personas desanimadas en la Biblia. Encontramos a Ana pidiendo un hijo. Entonces, yo le he mencionado alrededor de 5 personajes que mostraron desánimo. Personajes sobresalientes en la Biblia. Personajes que Dios utilizó grandemente. Pero personajes que cuando enfrentaron el desánimo no se quedaron en ese lugar. Y es aquí donde usted puede tomar esa decisión. ¿Es pecado desanimarse? No, el pecado no es desanimarse. El pecado es quedarse en esa situación. Quedarse en la situación de desánimo. Más adelante yo les decía lo que sucedió con Elías. Elías oró y descendió fuego. Elías oró y llovió. Elías oró y dejó de llover. Elías llegó a ser, llegó a ser el rey, uno de los reyes, más bien el rey más sobresaliente de la Biblia. ¿Y qué nos muestra eso? Que no se quedaron en esa situación de desánimo, sino que se levantaron. Constantemente estamos viendo personas desanimadas. Constantemente estamos viendo personas que en un momento se prenden, pero posteriormente se apagan. ¿Qué sucede cuando hay un campamento? Van, jóvenes, vamos jóvenes,
van a un campamento, regresan y regresan con esa energía, con esa vitalidad. Pastor, ¿en qué le ayudo? Hermano, ¿en qué le ayudo? Quiero hacer esto, hacer y deshacer. ¿Y cuánto dura? ¿Una semana, 15 días, un mes? Y posteriormente pierden esa vitalidad, esa energía con la que regresaron del campamento. ¿Por qué? Porque se desanimaron. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque, porque perdieron su vista de quién la deberían haber tenido puesta, que es en Cristo. Las personas que van al gimnasio es una ilustración, creo que más vemos. Porque cada año creo que estamos haciendo compromisos. Y muchos van a encontrar que próximo año, enero, iniciamos ejercicio. ¿Cuánto les dura? 15 días, un mes, enero, febrero. Y posteriormente se desanimaron. Perdieron la vitalidad, perdieron esa energía. ¿Pero por qué perdieron esa energía? Porque su vista están en los propósitos terrenales, en los propósitos que son de este mundo. ¿Por qué? Porque pierden el interés. Y el desánimo es un cansancio. La palabra no es cansancio. El desánimo es que usted ha perdido esa vitalidad. Pero no es como el cansancio físico. Porque el cansancio físico, usted con que descanse, usted lo repone. Usted se repone, usted vuelve a tener energía. Pero el desánimo, mi hermano, es una situación de inmadurez. Es una situación de inmadurez de las personas que no hemos alcanzado la madurez. Es una situación en la cual el cristiano no debe permanecer. El cristiano debe de estar buscando madurar. Y el desánimo es lo contrario. Eso muestra que las personas no hemos alcanzado la madurez, sino que permanecemos siendo inmaduros, siendo incapaces de enfrentar las circunstancias, los problemas que vienen a nuestras vidas. Y el problema es que no debemos permanecer en esa situación. Yo puedo decir que hay dos tipos de desánimo. El que permanece desanimado y el que busca levantarse. El que busca el desánimo lo lleva a buscar a Dios. El desánimo lo lleva a orar a Dios para que Dios lo levante y le vuelva a dar esa vitalidad y esa energía que en algún momento tuvo. ¿Y por qué digo que las personas en ocasiones viven desanimadas o están desanimadas? Quizás por el trabajo, porque no tienen el trabajo que desearían tener. Porque no han sido prosperados en esa área. Porque quizás tienen un hijo rebelde, porque quizás tienen un hijo que no se sujeta a ellos. Quizás porque están enfermos. Quizás porque sus padres están viendo a sus padres, están viendo qué hacen sus padres. Y yo les digo algo, la vista no debe de estar en nosotros, hijos, su vista no debe de estar en los padres, debe de estar en Cristo. Porque ciertamente yo les comentaba, nosotros nos vamos a equivocar una y otra vez. Los padres nos vamos a equivocar una y otra vez. Por eso su vista no debe de estar en nosotros, sino debe de estar en Cristo. Y entonces los hijos, cuando le preguntas a veces, ¿qué sucede? ¿Por qué no vienes? ¿O por qué estás desanimado? Y te responden rápidamente, es que mi padre, es que la verdad, cuando vivimos con alguien es cuando mejor lo conocemos. Y usted a mí no me conoce de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no vive conmigo. Si usted viviera conmigo, se diera cuenta de todos los defectos que tengo. Mi esposa sabe de todos los defectos que tengo. En su mayoría, conoce mis defectos. De forma que nuestros hijos, ellos conocen nuestros defectos. ¿Y por qué a veces ellos no vienen al camino de Dios? Porque ellos han visto nuestros defectos y han puesto los ojos en los padres. Y es allí donde usted no debe de estar poniendo sus hijos, no debe estar poniendo su vista en sus padres, sino debe de estar poniendo su vista en Cristo. No en los padres, no en el pastor, no en los diáconos, no en las personas que participan, sino en Cristo. El desánimo es esa situación de inmadurez. Y el hombre desanimado pierde el gozo. ¿Qué dice versículo 2 de Santiago? Dice lo siguiente:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Noten lo siguiente, dice, que estéis gozosos cuando te halles en diversas pruebas. Que estés contento cuando vengan diversas pruebas. Que no te aflijas, que no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo les decía que esto tiene un propósito. Tiene un propósito, y ese propósito es que Dios quiere que madure. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que usted madure. Dice versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Dios quiere que usted sea paciente. Dios quiere que usted enfrente la prueba. Dios quiere que usted madure. Dios quiere que usted aprenda a tener gozo en las diferentes pruebas. De lo contrario, la persona va a ser una persona, como dice el versículo número 8, va a ser una persona amante de las circunstancias. Va a estar feliz, va a estar contento cuando la circunstancia vaya bien. Pero cuando la circunstancia vaya mal, esa persona va a estar desanimada. Va a haber perdido el gozo. Y eso es lo que produce el desánimo. Pierde el gozo. Y el cristiano maduro debe de estar contento, debe de estar feliz cuando vienen las diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en usted. Dios quiere que usted madure. Dios quiere que usted aprenda a enfrentar las pruebas y que usted a través de, aunque haya pruebas, usted esté tranquilo y tenga ese gozo. Y tenga ese gozo que solo hay en Cristo. Dice el versículo siguiente. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, mis hermanos, hace madurar al cristiano. Y cuando una persona madura enfrenta pruebas, va a Dios para levantarse y no permanecer en esa situación de desánimo. Luego el versículo 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de entendimiento para poder enfrentar estas diversas pruebas de las que estamos hablando, dice la palabra de Dios que le pida sabiduría a Dios. Y podemos encontrar a un rey, el descendiente del rey David, a Salomón, que él pidió sabiduría. Él no sabía cómo conducirse ante un pueblo numeroso, ante un pueblo que dice la historia que era rebelde. Él no sabía cómo gobernarlos. Él era muy joven. Y si nosotros analizamos todo eso, va a encontrar que ciertamente tenían ancianos a quienes ellos pedían consejos. Pero ¿a quién mejor que pedir consejo más que a Dios? Entonces él lo que pidió fue sabiduría, porque él no sabía cómo conducirse, no sabía cómo gobernar. Y pidió sabiduría y le fue dada. De forma que si a nosotros nos falta ese entendimiento, esa sabiduría para poder comprender, pídasela a Dios, dice la palabra de Dios, y que Él la va a dar abundantemente. Él va a dar ese entendimiento para que la persona no permanezca en esa situación de desánimo. Dios va a dar pruebas. Dios le va a dar pruebas, mi hermano. Dios va a dar pruebas a mí, Dios le va a dar pruebas a usted. ¿Para qué? Para que crezcamos. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que nosotros seamos personas maduras. Y ahora el versículo 8 dice lo siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, el hombre, así lo describe la Biblia, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y son esas personas que dicen sí, que dicen no.
que hoy están bien motivados y que mañana ya se les pasó esa motivación. Y usted puede ir a ver y platicar con una persona que encuentra ahí del mundo. Y usted va a encontrar que esa persona va a platicar con usted y quizás pueda hacer un compromiso. Pero el día de mañana se le va a haber olvidado. Se le va a pasar. Se le va a olvidar el compromiso que él hizo. Esa persona, la Biblia lo describe como una persona de doble ánimo, como una persona inmadura. ¿Y qué es lo que está buscando Dios al trabajar con nosotros en las pruebas? Está buscando que no seamos personas inmaduras, que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas que hoy escuchamos una predicación y mañana iniciemos la semana al 100%, podríamos decir así, queriéndonos devorar la Biblia, queriendo leer 10, 20 capítulos, pero al día siguiente ya se nos olvidó ese compromiso que hicimos con Dios. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nosotros permanezcamos, que perseveremos, que no se nos olvide los compromisos que nosotros hacemos. Ahora, el versículo, el capítulo del 10 al 11 cierra de la siguiente manera. Del 9 dice: el hermano que es humilde de condición, glorice en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia así también se marchitará. El rico en todas sus empresas. Se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice, prácticamente cierra de la siguiente manera. El que pone la vista, yo le decía hace algún momento, en las cosas materiales. Dice este capítulo que los versículos 10 y 11 dice cómo es que pasa la hierba. Y eso es el ejemplo que pone. Se marchita, se seca. Así también el rico dice que todo lo que haya hecho, toda la fortuna que haya amasado, aquí va a quedar. De manera que los que ponen su vista en las cosas terrenales, es por ello que se desaniman. Porque son amantes de las cosas pasajeras. Y yo lo invito a que usted no sea amante de las cosas pasajeras, sino que usted ponga toda esa esperanza, todo ese ánimo en las cosas que no se ven, en las cosas que están por venir, en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Porque su palabra dice que los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a cumplir sus promesas. Y yo lo invito a que usted ponga toda su confianza en lo que está por venir. No en lo que se va a quedar en esta parte de este mundo. Sí, no es pecado el tener. No es pecado el tener. El pecado es esforzarse, es dedicarse a estar buscando amasar una fortuna. Una fortuna que usted se va a ir de este mundo y que ahí va a quedar. ¿Sabe? Las personas que más tienen son las personas que más se preocupan. Las personas que más tienen son las personas que menos tiempo le dedican a sus hijos. Las personas que más tienen son las personas que se las pasan metidos en una oficina, que pierden a su esposa, que pierden a su familia. ¿Y de qué sirve toda esa fortuna? ¿De qué sirve si todo eso va a pasar? ¿De qué sirve tener tanto si al final de cuentas no se van a llevar nada de este mundo? ¿De qué sirve tener tanto si sus hijos y su esposa les pierden el respeto? Disfrute lo que tiene. Disfrute lo que Dios le ha dado. Sea poco, sea mucho, disfrútelo. No se frustre. No se desanime por el trabajo. No se desanime por las circunstancias de la vida. Dele gracias a Dios por las pruebas. Porque Él quiere que madure. Porque Dios quiere que usted sea una persona constante. Una persona comprometida. Ponga los ojos en Cristo. Ponga los ojos en Cristo, no en las personas.
De lo contrario, las personas van a caer. Las personas que no pongan los ojos en Cristo. Usted ponga sus ojos en Cristo, porque yo me voy a desanimar. Va a haber algún momento en mi vida que me voy a desanimar. Va a haber un momento quizás en el que yo voy a decir, ¿de qué sirve todo lo que yo estoy haciendo? Pero usted no ponga sus ojos en mí. Usted póngalos en Cristo. Usted no se fije en mí. Porque ciertamente nosotros también nos desanimamos. ¿Por qué? Porque Dios, de una u otra manera, está trabajando en cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que seamos personas constantes. Dios quiere que cuando nos desanimemos no permanezcamos allí. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que sigamos trabajando en su obra. Dios quiere que sigamos cumpliendo el propósito. Dios quiere tener personas maduras. Y ahora, el inmaduro quiere resultados rápidos. El inmaduro quiere resultados rápidos. Santiago, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia, dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, dice. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia, paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y pone de ejemplo los que en aquel tiempo se dedicaban a la siembra y que esperaban con paciencia la lluvia. Ahora que nos invita a nosotros también a ser pacientes. A ser pacientes hasta la venida del Señor. De forma que debemos de esperar pacientemente y no ser como el inmaduro. Porque yo les comentaba, el inmaduro quiere resultados rápidos. El inmaduro quiere que Dios en ese momento prácticamente le está exigiendo a Dios. Dios, ¿por qué no me respondes? Dios, ¿por qué no has respondido mi oración? Si usted ha leído el libro de Job, va a encontrar que en el capítulo 38 de Job, Dios le hace una serie de preguntas a Job. Dios le hace una serie de preguntas. Todo un capítulo de preguntas le hace Dios a Job. Porque ¿quiénes somos nosotros para estar cuestionando a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estarle exigiendo a Dios? Cuando Dios lo que busca de nosotros es que nosotros maduremos, que nosotros seamos pacientes, que nosotros aprendamos a esperar. ¿Cuánto tiempo esperó Moisés? ¿Cuánto tiempo esperó Cristo? ¿Cuánto tiempo Dios nos ha esperado a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos ha esperado? Cuando nosotros a veces en nuestra inmadurez queremos que se haga ya, en este preciso momento. Dios, yo quiero que tú me sanes si estás enfermo. Dios, yo en este momento quiero que me des economía. Dios, yo en este momento quiero que me des un trabajo. Y exigimos de esa manera. Pero ¿cuánto tiempo nos ha esperado Dios a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos está esperando para que nosotros seamos cristianos maduros? Y en vez de que nosotros estemos enseñando, aún debemos de seguir aprendiendo. No es malo el seguir aprendiendo, pero sí, ciertamente con el tiempo que en ocasiones llevamos, deberíamos de estar enseñando. ¿Cuánto tiempo nos ha esperado Dios? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? Que aún seguimos vivos, que aún no nos ha consumido. Porque dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Entonces, aprendamos, maduremos y no permanezcamos en esa situación de desánimo. Levantémonos, pongamos nuestros ojos en Cristo y sigamos adelante. Señor y Padre Dios, gracias.